Muy buenos días, feliz día, feliz inicio de semana, queridos estudiantes. Me alegro volverlos a tener nuevamente en esta clase, iniciando otra semana. Que Dios me los bendiga. Esperamos que estemos dispuestos a escuchar la clase de hoy, que vamos a continuar acerca de lo que es la cátedra de expresión oral y escrita. Vamos a hablar hoy de las normas ortográficas. Como sabemos, cuando nosotros estudiamos lo que es expresión oral y escrita, está referida a lo que también es la expresión de la escritura, y en este día pues vamos a aprender acerca de algunas normas ortográficas. Sabemos que las normas ortográficas son importantes para tener una correcta expresión escrita. Hacemos uso de diferentes reglas que nos permiten usar correctamente la escritura, y tenemos acá tenemos algunas normas que hoy vamos a aprender. Y para ello vamos a definir lo que es la ortografía. La ortografía es la parte de la gramática normativa que fija las reglas para el uso de las letras y signos de puntuación en la escritura. La ortografía se basa en la aceptación de una serie de convenciones por parte de una comunidad lingüística, como el objeto de mantener la unidad de la lengua escrita. Algunas normas que nosotros tenemos son las siguientes, pero más que todo vamos a dar otro concepto. Tenemos que la ortografía también es un aspecto clave en la enseñanza y la estandarización de una lengua, especialmente cuando experimenta una gran dispersión dialectal o cuando apenas posee tradición escrita. La actual ortografía española empieza a codificarse a partir del siglo XVIII, con el establecimiento en 1727 de las primeras normas ortográficas por parte de la Real Academia Española. Al poco tiempo de su fundación, tenemos también que algunas fuentes más frecuentes tenemos el uso de la ortografía, son más que todo las grafías que presentan igual sonido. En el caso de estas letras tenemos la G y la J. Tenemos el uso también de la C, la S y la Z. Tenemos el sonido de la B y la V. Tenemos el sonido de la L y la Ch. Como pueden ver, estudiantes, al utilizar estas grafías llamadas letras, podemos nosotros saber de que cada una tiene diferente uso. Sin embargo, los sonidos son iguales.
pero su escritura ortográfica es diferente. Otros aspectos problemáticos son la utilización correcta de los signos de puntuación y la acentuación gráfica, o sea, la tildación. Tenemos también la ortografía técnica. ¿A qué se refiere? Es una regla fundamental. Al principio, es el principio fundamental de la ortografía. Todo derivado mantiene la ortografía de su primitivo, ya sea extenso, ya sea por trabajo, por fuerza, por negocio, por precisión, por concisión. Ahí tenemos algunos ejemplos. Esta norma general tiene, no obstante, sus excepciones. Tiene su excepción. Por ejemplo, torácico viene derivado de tórax. Sintáctico viene de sintaxis. Consciente e inconsciente viene de la palabra conciencia. Como podemos observar, aquí tenemos algunas palabras derivadas. Otras reglas especiales, por ejemplo, en el uso de las vocales. Las vocales A, E, O se representan por una sola grafía. La vocal I puede ser graficada por las letras I, O, I. La primera es usada generalmente. La segunda se utiliza ateniéndose a las siguientes normas. En la comunicación copulativa, ejemplo, noche, día. Cuando la I va en diptongo al final de palabra, ejemplo, tenemos la palabra ley, buey. Observen que las terminaciones terminan en I. La vocal U puede ser graficada por los signos U o U. Podemos utilizar ahí los diéresis. Se distinguen a través de las siguientes normas. Se usa la U cuando sigue la letra G, en el caso de que precede A, E, O, I, teniendo valor fonético, como por ejemplo agüita. Esos dos puntitos que llevan la U hace el sonido wi. Otra palabra tenemos la palabra vergüenza. Y podemos observar que van seguido de la G. Ahora bien, si en el mismo caso se omiten las diéresis, en este caso la U no se pronuncia. En este caso como guinda, llegué. Si no lleva el diéresis, no podemos decir que la U no se pronuncia, ¿verdad? Tenemos en las palabras de origen extranjero, se representa a través por la letra W, en el caso de what. Todas las vocales pueden ser precedidas por la grafía muda. En el caso de la H, si la H va unida a las vocales, se hace el sonido solamente como que fuese de una vocal. En el caso de E, H-E se pronuncia E. Hice, en el caso de la palabra hice, hoy, hueso. Podemos decir que tiene un sentido ortográfico en la escritura, pero que en el sonido se utiliza siempre como que fuese vocal. Continuando, vamos con otras reglas.
Vamos a explicar lo que es el uso de la B. En el literal A aparece y dice después de M. Ejemplo, cambio. La B se usa después de la M. Observemos estas palabras que aparecen en el caso de cambio. Ambición, rumbo, tambor. Observemos que después de la M le presigue la letra B. Vamos al segundo ejemplo, literal B. En las combinaciones BL y BR, ejemplo, utilizamos después de en las combinaciones BL y BR utilizamos la B labial. En el caso blanco, palabra blanco, sublime, cable, brisa. Ahí podemos observar las combinaciones. En el caso de brisa utilizamos la combinación BR. En el caso de sublime, cable, blanco, utilizamos la combinación BL. Luego tenemos brillo y cobre. Ahí utilizamos la combinación la B con la R. Luego vamos con la letra C. En el literal C hablamos ya de prefijos. Ab, ob, sub, bi, ben, bene, bien. Tenemos ahí un ejemplo. Absoluto, absorto, suburbano, submarino, bipolar, bifrente, objeto, obvio, bisnieto, viciar, bendito, benzina, benéfico, bien intencionado. Observemos los prefijos. En estas palabras que acabamos de expresar, observamos esos prefijos. Por ejemplo, tenemos absorto, tenemos el prefijo ab. Tenemos también obvio, tenemos el prefijo ob. Y así hacemos con los otros ejemplos. Luego en el literal D tenemos otras formas también de expresión con la regla, con el uso de la B. Tenemos en los pretéritos imperfectos del indicativo de la primera conjugación. Por ejemplo, cantaba, cantábamos, cantabas, cantabais, cantaban, cantaba. Ahí podemos observar que estamos utilizando también las terminaciones aba. En el literal E tenemos otros ejemplos como prefijo bundo y habilidad. Son aquellas palabras terminadas en bundo. Para el caso vagabundo. Habilidad para el caso amabilidad. Ahí tenemos el ejemplo: vagabundo, tremebundo, amabilidad, susceptibilidad. Luego se exceptúa lo que es movilidad. ¿Por qué? Porque movilidad se utiliza la otra B, es la B la bidental o llamada V. También en la palabra derivado se utiliza BV. Por lo tanto, esto no va con la regla que estamos expresando. Por eso son excepciones, ¿verdad? En el literal F tenemos los infinitivos terminados en
en ver, vir y buir. Por ejemplo, sorber, saber, escribir, recibir, retribuir, contribuir, excepciones, con precaver, llover, mover, ver, volver, solver, resolver, hervir, servir y vivir. ¿Por qué? Porque se escriben con B la bidental. Estamos hablando más que todo de las terminaciones ver, vir y vir. En los vocablos que comienzan con bur, bus, boom, tenemos ejemplos como burlona, buscaba, butaca. Todas estas son normas ortográficas que nosotros aprendimos en básica, lo aprendimos en lenguaje y literatura, ¿verdad? Pero sabemos que en todo nivel educativo tenemos que poner en práctica las normas ortográficas. Por lo tanto, esto llega a los niveles superiores, ¿verdad? Tenemos otras reglas y continuamos con el ejemplo 3 del uso de la V. Estas son reglas especiales. En el uso de la V tenemos que después de la N vamos a escribir la V. En el caso, observemos la palabra invierno. Observemos que antes de la V está la N. Y ahí ya estamos aplicando la regla. También en la palabra convenio, invento, convidar. Tenemos en el literal B las combinaciones de B y B. En el caso de adverbio, adverso, obvio, subvención. En el literal C tenemos en los adjetivos terminados en abo, ivo o ívoro. Estamos hablando de la B, la bidental o la que llamamos V. En este caso tenemos en el literal C las palabras bravo, octavo, activo, pasivo, carnívoro, herbívoro. Todas van terminando, todas le presigue después y le presigue lo que es la letra B. Por ejemplo, estamos hablando de combinaciones, ¿verdad? En adjetivo, más que todo, cuando decimos carnívoro es un adjetivo, herbívoro es un adjetivo. Estamos hablando de estos que terminan en ívoro. Para el caso de herbívoro, termina en ívoro. Pasivo termina en ivo. Octavo termina en abo. Y se utiliza la B, la bidental. Bueno, estamos aprendiendo cómo escribir correctamente utilizando las reglas con el uso de la B, la bidental. Luego tenemos otros ejemplos y en el literal D nos dice acerca de cómo utilizar los pretéritos indefinidos en el caso de estar, andar, tener, y en los compuestos de este último, contener, mantener, retener, entretener, detener, sostener. Luego vamos a lo que es el ejemplo de esta regla. Como estamos hablando de los indefinidos, vamos a mencionar algunas palabras. Por ejemplo, tenemos
anduviste. Podemos observar que está la terminación iste. Tenemos la utilización de la V también. Ahí tenemos también otros ejemplos, como es la palabra tuvieron. No se escribe con B labial, sino que con B labidental. Tuvieron. Y podemos ver que también es un prefijo porque está antes, después de la T está el prefijo ub. En tuvisteis está ub. Anduvisteis también está ub. Anduve también. Ahí podemos ver esos prefijos. Luego tenemos otros ejemplos más adelante en el literal E, en las voces compuestas que empiezan con las dicciones. En el caso de vice, villa. Por ejemplo, vicerrector, vicealmirante, villano, villancico. Tenemos que también son palabras compuestas porque llevan dos palabras. Luego tenemos reglas especiales en el uso de la letra W. En este caso vamos a utilizar la letra W. En el ejemplo 4, uso de la W. En las palabras provenientes de la lengua inglesa tenemos suele pronunciarse como U, Washington. Tenemos ahí el uso de la W. En el literal A tenemos las palabras provenientes de la lengua alemana. Suele pronunciarse como B, Wagner, Walter. Pues ya sabemos que estos nombres son de origen alemán. Y Washington son de origen inglés. Luego vamos al ejemplo del literal B. En las palabras totalmente incorporadas al idioma castellano, es frecuente que la grafía W haya sido reemplazada por B, o sea, V simple. En el caso de vagón, vals, vatio. Pasamos al número 5. Tenemos estas reglas con el uso de la C. Estamos en la diapositiva número 9. El uso de la C, tenemos el literal A, que los plurales de las palabras terminadas en Z. Ejemplo, tenemos vez, veces, lápiz, lápices, pez, peces. En los infinitivos terminados en ser, sir y siar, tenemos otros ejemplos, como por ejemplo hacer, conocer, producir, traducir, anunciar, pronunciar. Se exceptúan las palabras como ser con S, porque la regla está más que todo para el uso de la C. Por lo tanto, las excepciones serán ser, del verbo estar sería excepción. Toser, coser, asir, liciar, anestesiar, ansiar y extasiar son excepciones porque se usan con S. Por lo tanto, esto no se aplica a la regla de la C, porque estas palabras son del uso de la S. Luego tenemos otra regla, que es el uso de la C en el caso de los sustantivos terminados en ción.
Algunos son derivados de infinitivos en la terminación ar. Por ejemplo, la palabra gobernar, gobernación. Observemos esas dos terminaciones en estas dos palabras. En la primera termina en ar y en la segunda en ción. Por lo tanto, se apega a lo que es la regla ortográfica. Tenemos otras también como organizar, organización, admirar, admiración, etc. Estos ejemplos que hemos mencionado se apegan a la regla del uso de la C. Luego tenemos otros ejemplos. En los sustantivos terminados en ción, derivados de primitivos. Y para el caso de en las terminaciones to, tor, do y dor. En el caso de to tenemos producto. Siguiente tenemos producción, lector, lección, medido, medición, procurador, procuración. Observemos, termina en ción, termina en or, etc. En el caso de otros ejemplos, que son las terminaciones cito, cita, sillo, silla, sida y sidio, tenemos que también todas estas terminaciones reciben el nombre de diminutivos. Por ejemplo, hombrecito se deriva de hombre y es un diminutivo cito, perdón. Autorcito, mujercita, viene de la palabra mujer y expresamos el diminutivo cita, mujercita. Limpiecita, calzoncillo, mujercilla, homicida, patricida, homicidio, parricidio. Todos estos son diminutivos en los cuales nosotros podemos utilizar con las reglas ortográficas, como son cito, cita, sillo, silla, sida. ¿Está? En el caso de cito tenemos hombrecito, en el caso de cita tenemos mujercita, en el caso de sillo tenemos calzoncillo, en el caso de silla, mujercilla, etcétera. Espero les quede claro. Bueno, este es un repaso de ortografía que nos va a servir mucho en nuestra práctica de escritura y expresión escrita. Luego vamos a continuar con el uso de la S. En la S tenemos algunas reglas ortográficas. En el caso de la S, vamos a explicar el ejemplo del literal A en los adjetivos terminativos en oso, osa, ísimo. Tenemos varias palabras. Si nosotros queremos formar también oraciones con el uso de estas reglas, utilizando estas palabras, lo podemos hacer. Una oración o dos oraciones, por ejemplo, de cada regla. Lo podemos ir desarrollando en el cuaderno o más que todo en el portafolio. Tenemos allí estos ejemplos, como es en el uso de la S, la palabra hermoso, famoso, preciosa, afanosa, bonísimo, rarísimo,
¿Qué observamos en esta regla? La terminaciones oso, osa y sin. Ahora vamos a explicar lo que es el literal B, en los cuales vamos a hablar de los sustantivos terminados en ción, pero hablamos ción con terminación utilizando la S, ya no ción con C. Estamos con las terminaciones ción derivados de los primitivos so, sor. En el caso iluso, si podemos nosotros recordar esa palabra, ilusión, viene de ilusionar, por eso se escribe con S. Conciso, concisión, emisor, emisión, revisor, revisión. Observen, algunas llevan tilde, por lo tanto tenemos que hacer una correcta pronunciación de estas palabras. En el caso del literal C tenemos los ejemplos de los infinitivos terminados en SAR, derivados de primitivos que llevan S. En el caso de piso, pisar, masa, amasar, remesa, remesar. Tenemos varios ejemplos con la terminación SAR. Luego tenemos más adelante en la siguiente regla, literal D, que es en los adjetivos terminados en es, esa, ense, menos vascuense y entre ismo, ista. Ejemplo, tenemos que en las terminaciones es, esa, ense, para el caso de francés, portugués, inglesa, tenemos que termina en la terminación esa. Pascuense, terminación ense. Ateniense, terminación ense. Campestre, terminación estre, es. Silvestre, utilizamos es. Budismo, terminación is. Islamismo, terminación is. Ismo. Deportista, terminación ista. Deísta, terminación ista. Bueno, tenemos muchos ejemplos y pues me dirán, pues esto es bastante extenso. Claro que sí, es bastante extenso. Por lo tanto, ustedes tendrán una parte de esta clase para poder leer y poder anotar cada ejemplo de cada regla. Luego poder construir oraciones por cada ejemplo. Lo más solamente serían 2 oraciones por ejemplo de regla, por utilización de regla, y nada más. Continuamos con las siguientes reglas. Luego tenemos el uso de la Z. ¿Por qué vamos a estudiar el uso de la Z? Recordemos que se dan una serie de problemas ortográficos en el uso de la C, de la S, de la Z. Hay muchas confusiones. Se da mal uso de la escritura en el uso de estos 3, ya que su sonido es igual, se confunde, pero su escritura es diferente. En el caso del uso de la 7, que es el ejemplo 7, vamos a comenzar a explicar lo que es el literal A. En los infinitivos terminados en ZAR,
cuyo primitivo lleva Z. Ejemplo, rizo, rizar, brazo, abrazar. El significado, podemos ver, de abrazar se refiere al abrazo que nosotros damos a una persona, ¿verdad? Y se deriva de brazo. En el literal B aparecen los sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? Los que van después del prefijo. Anzo, anza, azo, aza, asco, es, esa, hizo, isa. Tenemos algunas palabras como ejemplos: avanzo, confianza, pedazo, manzana. Podemos observar cómo estas terminaciones son utilizadas en cada palabra. En avanzo utilizamos la terminación anzo, confianza, terminación anza, pedazo, terminación azo, manaza, terminación aza, mayorazgo, terminación asgo, sencillez, terminación es, proeza, terminación esa, cobrizo, terminación hizo, plomiza, terminación isa, enfermiza, terminación isa. Bueno, cuando nosotros vamos a utilizar estas reglas, a veces fallamos, no las utilizamos correctamente. En algunas veces podemos utilizar la S, en otras podemos utilizar la C, porque el sonido es igual, pero su ortografía, su forma de reproducirlo escritamente es diferente. Según la regla, así va a ser escrita cada una de estas palabras. En el caso de el literal C, hablamos en las voces terminadas en suelo, suela, ladronzuelo, portezuela, anzuelo, mozuela. Siempre es importante, cuando los vamos a enseñar a los niños a estudiar lo que es el vocabulario, pues lo podemos anexar a lo que es la asignatura de lenguaje. Cuando nosotros utilizamos lo que es ejercicios de vocabulario, utilizamos el diccionario y podemos hacer uso de las reglas ortográficas. Podemos pedirle a los alumnos que busquen 10 palabras con cada regla ortográfica. Pudiera ser solo 5, porque a veces a ellos se les dificulta más. 5 ejercicios por cada regla y con su significado. Al mismo tiempo que los niños van aprendiendo lo que es la escritura correcta, van cultivando su léxico, van cultivando su marco de referencia, lo que es el nivel, ¿verdad?, de vocabulario que va a aprendiendo, y va cultivándose cada día más, ¿verdad?, lo que es el buen léxico y la buena escritura. Tenemos también otra regla en el caso del literal D. En las formas irregulares de los verbos terminados en hacer, eser, oser, usir, se utiliza estas terminaciones. Por ejemplo, nacer, nazco, crecer,
conocer, conozco, conducir, conduzco. Fíjense bien, no quiero que se me vaya a confundir. Si usted observa la palabra nacer, no estamos utilizando la regla del uso de la Z, porque la simple palabra nacer está con C. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pronunciamos nazco? Esta palabra sufre un cambio, ¿verdad?, de raíz. En el caso, la letra C es sustituida por la Z. En el caso de crecer, crezco. Aquí tenemos la terminación esco. En nacer tenemos la terminación asco. Quiero que entiendan que realmente estas palabras vienen de otra palabra derivada. En el caso de conocer, si nosotros queremos utilizar esta regla con el uso de la Z de la palabra derivada, nos vamos a referir a la palabra conozco. Y ya podemos ver que sale la C sufriendo un cambio de raíz y se agrega la Z y la terminación osco. En el caso de conducir, conduz. Tenemos la otra regla ortográfica. En vez de terminar en cir, termina en usco. ¿Ok? Podemos hablar acerca de que estas son, estamos hablando de los que son prefijos anteriormente. Ahora no, estamos refiriéndonos a los sufijos. Sufijos son las terminaciones que van al final de palabra. ¿Quedó claro? Vamos a continuar. Luego tenemos, permítame, el uso de la X. También la X da un sonido como S, como C, Z, en algunos casos, no en todos. Vamos a hablar acerca de este uso de la X para el caso del literal A. En los prefijos ex, extra, in, exa, sex, sexa, sec. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos lo que es la palabra exponer, extravío, hexágono, sexenio, hexagenario, sextuplicado. Ahí podemos nosotros observar cuáles son esos prefijos. Estos son prefijos, no sufijos. Son prefijos porque están antes de palabra, antes de terminación de palabra. Por ejemplo, extravío. Tenemos ahí extra. Hexágono. Tenemos el prefijo exa. Exponer. Tenemos el prefijo ex. Y así sucesivamente con los otros ejemplos como sexenio, hexagenario, sexagenario. Tenemos el prefijo sexa, sectuplicado. Tenemos ese prefijo sec. Luego vamos a mencionar lo del literal B. En este caso se menciona que están delante de la H, la CR, PR y TR. En el caso, vamos a poner algunos ejemplos, que es ex y vir. Observemos que la H va a estar intercalada. Luego tenemos exhalar. Exhalar. Observemos también la H está intercalada.
excretar. Tenemos expresar, extraño, extracto. Ahí tenemos todos estos prefijos ex, ¿verdad? Todos son de gran utilidad y por lo tanto pues debemos hacer buen uso de su escritura, sobre todo en el caso de la H. Llegamos a lo que es las reglas, como es el uso de la G. Recordemos que el uso de la G tiene un sonido. Por ejemplo, no, en el caso cuando va con las vocales E, I, tenemos un sonido suave. Por ejemplo, proteger, ginger, elogiar, aligerar. Su sonido es suave. Luego tenemos que estas terminaciones las podemos observar en terminación ger, gir, giar. En el caso de elogiar, termina en giar. Luego tenemos otros ejemplos que siempre con la G tenemos en las combinaciones gen, gin, menos Genaro, porque Genaro se escribe con J y es un pronombre, es un nombre personal. Por ejemplo, tenemos la palabra ajeno, berenjena, jengibre, comején, que también se utiliza J. Por lo tanto, aunque su sonido suele ser igual, su ortografía es diferente. Estas son excepciones. Cuando vamos a utilizar la G, o lo que comúnmente le llamamos G de gato, en la palabra general, imagen, marginal, página, etc. Tenemos que tener mucho cuidado porque al utilizar la G y la J puede haber confusión. Debemos apegarnos o respetar la regla para poder hacer una escritura correcta. En el caso del literal C tenemos algunos prefijos como geo, legi, legis, geografía, y tenemos los prefijos geo. Geometría tenemos geo, legítimo, ilegible, tenemos el prefijo legi, legislar, legislativo, bueno, etcétera. Luego en este otro ejemplo tenemos lo que son el uso de los sufijos, como en este caso son terminaciones gio, gia, algia, gésimo, gesimal. Pero vamos a poner también, vamos a expresar cuáles son las excepciones. En el caso de lejía es con J, bujía es con J, herejía, canongia, crujía, apoplejía y mejía. Estas palabras se escriben con J, por lo tanto no se apegan a la regla. ¿Cuáles se apegan a la regla ortográfica? En el caso de sufragio, porque termina en terminación gion, pero en el caso alergia, geología, neurálgica, vigésimo, sexagesimal. Bueno, estudiantes, tenemos muchos ejemplos, tenemos más clases, ¿verdad? Pero estas diapositivas son muchas, llegan hasta la número 56. Por lo tanto, vamos a continuar en las siguientes, otra hora de clase,
Vamos a dar de receso 20 minutos. Luego nos incorporamos y vamos a elaborar de cada regla. Vamos a elaborar 5 palabras con cada regla. Nos vamos a escribir 5 palabras con cada regla y vamos a construir 2 oraciones por cada regla. Vamos a trabajar en este siguiente bloque trabajando con cada uno de esos ejercicios. No vamos a terminar todo, solo vamos a llegar, para que no sea mucho trabajo, les voy a explicar hasta qué regla vamos a trabajar. Voy a regresarme a la presentación. En la diapositiva número 4, desde esta regla vamos a iniciar. Ahí estamos dando los ejemplos de las reglas a utilizar. Estamos observando lo que es el uso de algunas reglas, como el uso de la G, la C, la S, la Z, la B, la V, etc. Vamos a comenzar desde el uso del metal. Desde el uso de la B. ¿Por qué solo van a hacer las del uso de la B en esta clase? Porque lo demás queda para la próxima semana. Solo sería del uso de la B labial y la B labidental. Es la diapositiva número 6, el uso de la B. Solo vamos a utilizar esa regla nada más para esta clase, porque considero que es mucho. Y solo vamos a hacer 5 palabras con cada ejemplo, ¿verdad? Con cada literal, 5 palabras. Utilicemos el diccionario, por favor, y escribamos 5 palabras de cada regla ortográfica y 2 oraciones, solamente del uso de la B labial, en este caso, y de la B labidental. Eso sería todo, para no extender mucho tarea, ya que ustedes también tienen otras cátedras que estudiar, hacer también otras actividades. No se les va a recargar mucho trabajo, solamente me van a presentar por el momento el uso de la B labial y el uso de la B labidental. 5 palabras con cada ejemplo y 2 oraciones con cada ejemplo, según los literales que están estipulados en los ejemplos de cada regla. Luego voy a adelantarme. Vamos a nos quedamos en estos ejemplos, en el uso de la G. Bueno, hasta acá llega mi clase de hoy. Espero que solamente hagan algunos ejercicios con el uso de la
de la B, la bidental y de la B labial. Son 5 palabras por cada ejemplo, por cada literal, y 2 oraciones. Luego en la siguiente clase iré dando otras actividades, por lo tanto son actividades de clase, ¿verdad?, en las cuales se va a ir anexando al portafolio. Gracias por su amable atención y esperamos que en estos días, en esta semana, se me auxilien de un diccionario de la Real Academia. Pueden utilizarlo de forma virtual, ¿verdad?, para apoyarse a buscar las palabras de los ejemplos del uso de la regla ortográfica, del uso de la B, la bidental y de la labial. Y para igual hacerlas también las oraciones por cada una de esas reglas. 2 ejemplos de cada ejercicio, de cada literal. Bueno, gracias. Esperamos que continuemos poniendo en práctica los ejercicios de escritura. Los tienen que hacer, ya que es bueno practicar la ortografía, y algún día nosotros también vamos a enseñar lo que es lenguaje, y es importante enseñar estas reglas a los estudiantes para que ellos puedan expresar bien su escritura, así como su léxico. Que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima clase.